es una campaña cerrada que por momento se hace pública, en momento no, pero siempre ha sido una constante de los empresarios tratar de, como ellos dicen, modernizar, dicen ellos, y actualizar el código laboral, porque así la gente sabe que no se trata de un incidente, una ocurrencia de ahora, no, eso está altamente planificado. Encontramos la denegación en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se traduce, entre otros, en altos índices de mortalidad materna, la prohibición absoluta del aborto, la necesidad insatisfecha de anticoncepción y la falta de educación sexual en las escuelas. Amigos, bienvenidos al Verificador. Qué bueno que nos dan seguimiento cada semana. Hoy vamos a iniciar nuestro programa hablando de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tanto se ha comentado a través de los medios de comunicación. Pero vamos a hacerlo específicamente sobre lo que dijeron las organizaciones feministas en la República Dominicana sobre si se estaban o no violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la República Dominicana. Ese tema lo vamos a someter a nuestra prueba de verificación de datos. Escuchemos algunas de las opiniones que emitieron estas organizaciones representantes del sector feminista de la República Dominicana ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las normas nacionales de atención en salud a la violencia no son implementadas de manera adecuada, pues son desconocidas por las personas prestadoras de servicio. En consecuencia, el sistema de salud sigue sin asumir la atención a la violencia contra las mujeres como un asunto de su responsabilidad. Encontramos la denegación en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se traduce, entre otros, en altos índices de mortalidad materna, la prohibición absoluta del aborto, la necesidad insatisfecha de anticoncepción y la falta de educación sexual en las escuelas. Es mucho lo que se puede verificar de lo que han dicho estas mujeres sobre los derechos reproductivos en la República Dominicana. Sin embargo, esta es la opinión que vamos a someter a nuestra prueba de verificación. Vean y escuchen. La violencia contra la mujer sigue estando limitada a la interpretación restrictiva de la violencia física perpetrada por particulares. Poco se ha abordado la violencia producida por políticas públicas, leyes restrictivas o por la falta de implementación de normas que tienen como efecto o resultado producir y perpetuar la discriminación histórica de las mujeres por el hecho de ser mujeres y que les restringe el acceso a sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. ¿Esta es una declaración verdadera? ¿Es una verdad a medias? ¿Es una información engañosa o simplemente es falso? Bueno, la sometemos a nuestra prueba de verificación de datos. Dice Vanessa Coria, las mujeres dominicanas son víctimas de negación de derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado dominicano. Aquí están los datos al respecto. Amigos, les comento que en septiembre de 1994, en El Cairo, Egipto, se realizó la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Sus resoluciones fueron adoptadas por 179 países a ser cumplido en un plazo de 20 años. República Dominicana se comprometió a cumplir con las políticas de desarrollo y población, siendo presidente para entonces Joaquín Balaguer, el vicepresidente Carlos Morales Troncoso y el canciller Juan Arístides Taveras Guzmán. ¿A qué se comprometió
el Estado dominicano a cumplir en materia de derechos sexuales y reproductivos? Pues a esto, a autonomía y autodeterminación del propio cuerpo, a la vida, a la procreación, a la salud reproductiva, a obtener información adecuada sobre el funcionamiento reproductivo del cuerpo, al acceso a los servicios sanitarios de salud reproductivo y de planificación familiar, al acceso a los avances científicos en materia de reproducción, a decidir sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia, a interrumpir el embarazo en los casos que la ley lo permita y al derecho de escoger libremente la pareja sexual, así como concertar libremente el matrimonio y, por supuesto, al acceso a los métodos anticonceptivos. Sin embargo, amigos, la realidad en materia de derechos reproductivos y sexuales en la República Dominicana es la siguiente. Los hospitales con mayor mortalidad materna el año pasado fueron el Luis Eduardo Aybar, con 32 fallecimientos. Eso significa que en el derecho a la vida se ha violado, porque tenemos una alta tasa de mortalidad materna. En el Hospital José María Cabral murieron 27 mujeres. En la maternidad Nuestra Señora de la Mota murieron 4 mujeres y en el Hospital Francisco Moscoso Puello, en la Altagracia y en el San Vicente de Paúl murieron 3 mujeres en cada uno. Las causas de muerte materna en el país se asocian a la hipertensión en un 27%, a las hemorragias en un 10% y a las complicaciones del aborto en un 7%. Amigos, el 80% de estas muertes pueden ser evitables. República Dominicana es parte del reducido grupo de países en la región donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. Es decir, Chile, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Muchos países han adoptado la despenalización del aborto cuando peligre la vida de la mujer o cuando su embarazo sea resultado de una violación sexual o incesto. Pero en República Dominicana, si a una mujer la violan, si viene un niño producto de un incesto o si su vida está en peligro, le obligan a continuar con el embarazo. Es evidente que necesitamos la necesidad de anticonceptivo y educación sexual en las escuelas, ante la realidad de que el 22% de los jóvenes en la República Dominicana en edades de 15 y 19 años al menos tienen un hijo. Bueno, amigos, y con estos datos ya ustedes saben más o menos por dónde anda el resultado de esta prueba de verificación. Se hace evidente que lo que dijeron estas mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es verdadero. Amigos, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas extendió el plazo para la revisión de estos acuerdos que firmaron los países en materia de derechos sexuales y reproductivos. Se supone que ya en el mes de septiembre todos los países tienen que ir ante la Asamblea a presentar sus informes de si han cumplido o no con estos acuerdos. ¿Qué dirá la República Dominicana? Tendremos que esperar hasta esa fecha. Después de la pausa, amigos, vamos a abordar 2 temas en este programa que tienen mucha importancia para usted y para mí. Hablemos de competitividad y hablemos de la reforma al Código Laboral. Siga con nosotros.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está Papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Tú puedes. Únete ahora para poner fin a la violencia contra las mujeres. Si te sientes amenazada, llama. Línea de auxilio 24 horas, 809-689-7212 y desde el interior, sin cargos, 809-200-7212. El tema de la competitividad es un término nuevo en el argot popular y en el argot público del empresariado dominicano. Hace menos de 8 años que se viene hablando de la necesidad de que la República Dominicana tiene que competir y que debe entonces mejorar el índice de competitividad. En muchos estudios a nivel internacional establece que hay serias deficiencias que la República Dominicana como país, como marca país, debe entonces resolver para ser competitivo hasta con los países de Centroamérica. Hay una serie de estándares que debemos cumplir. El tema de competitividad nos interesa a todos, porque usted que tiene un empleo, si su empresa es más competitiva, a usted le va a ir mejor en el tema de desarrollo profesional y también en el tema de salarios. Así que para hablar de este tema me complace mucho recibir al señor Juan Reyes, que es el viceministro de Competitividad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bienvenido al Verificador. Muchísimas gracias, Gracie, por darnos la oportunidad de compartir contigo y con todos los televidentes que nos ven. Muchas gracias. Usted sabe que cuando estuve estudiando este tema, noté que tenemos el Centro de Desarrollo de Competitividad Industrial, Proindustria. Tenemos el Consejo Nacional de Competitividad y tenemos también un viceministerio de competitividad. ¿Por qué? Tantas instituciones alrededor de un tema donde probablemente tengan las mismas funciones. Muy bien, mira, excelente pregunta. El Consejo Nacional de Competitividad, como su nombre lo dice y como lo dice la ley que lo crea, que es la ley 1-06, es un consejo de ministros para el tema de competitividad. Es decir, una reunión de ministros encabezada por el presidente para abordar el importantísimo tema de competitividad. Esa reunión debiera darse periódicamente, regularmente. Lamentablemente hace ya bastante tiempo de que no se convoca al Consejo de Ministros para abordar el tema de competitividad y en defecto, en este caso, el director ejecutivo, que es Andrés Van der Hoorn, ha tratado de hacer todo lo posible sin tener, lógicamente, esa reunión de Consejo de Ministros. Ahora, en el caso de Proindustria, que es el Centro de Competitividad Industrial, está dirigido o enfocado al tema de la competitividad industrial. Y el Viceministerio de Competitividad viene a darle coherencia o dirección en el ámbito de la planificación y el desarrollo, que es el rol fundamental del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, enfocándose en el tema de competitividad. ¿Cuál es el orden jerárquico de las tres instituciones? Bueno, te cuento que el Consejo Nacional de Competitividad está adscrito realmente al Ministerio de Economía. O sea que el viceministerio suyo está por encima del Consejo. Así es. No, del Consejo no. En el caso del Consejo Nacional de Competitividad, el viceministro está por encima del director ejecutivo. Ahora, el Consejo en sí es una reunión de ministros, entonces de ninguna forma un viceministro va a estar por encima de los ministros. Es bueno observar en ese caso que el Consejo Nacional de Competitividad
en ausencia del presidente, lo preside el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Por delegación del ministro de Economía, lo pudiera representar yo. Ahora, en el caso del director ejecutivo, está para poner sobre la mesa los puntos que deben de debatir los ministros en reunión de consejo. Ahora, lo importante es que el presidente Danilo Medina ha entendido que la competitividad es vital para la creación de trabajo digno y de trabajo con valor agregado, es decir, que la gente realmente tenga ingresos adecuados, pero también que su trabajo sea de alta calidad, de alto valor agregado. Y en ese sentido crea el Viceministerio de Gestión de Competitividad, porque es una función del Ministerio de Economía el propiciar la competitividad. Y por eso el Consejo Nacional de Competitividad está adscrito al Ministerio de Economía, siendo su vicepresidente ejecutivo el ministro de Economía. ¿Por qué es importante la competitividad? Bueno, imagínate un país que no sea competitivo, no va a poder producir bienes ni servicios que sean vendibles o colocados, transables en el mercado, lo que significa que no habrá empleo y lo que significa también que todas las consecuencias que conlleva una economía que no se inserta en el mundo de hoy tan competitivo, implica no crecimiento de la riqueza, el Producto Interno Bruto y un sinnúmero de situaciones muy desastrosas en el ámbito social, porque si el país no produce, no coloca bienes ni servicios en un mercado global, definitivamente entonces no hay forma de atender las altas demandas de una población cada vez más creciente. Hablemos de diagnóstico. ¿Cómo está la República Dominicana a nivel de competitividad? Mira, Gracie, es importante hacer una diferenciación. Cuando vamos a los indicadores de competitividad, llámese el índice de competitividad global o también el Doing Business, que es la facilidad de hacer negocio. De hecho, se traduce literalmente haciendo negocio. Estos indicadores evalúan qué tan competitiva es la economía dominicana con respecto a las otras economías del mundo, partiendo de análisis de situaciones que se llevan a lo particular en cada territorio. Pero un análisis de comparación de las economías, pero los países tienen que tener algún tipo de factores que lo hagan similitud, que haya similitud entre esas economías. Claro, por eso se trata de que el mismo caso que se analiza en República Dominicana sea el mismo caso que se analiza en todas las demás economías. Eso se mide, se evalúa, en parte en encuestas y en parte en levantamientos de datos objetivos. ¿Dónde se hacen las encuestas? Se hacen mandándole estos cuestionarios a los bufetes de abogados reconocidos que trabajan con los clientes más importantes, pero también, por ejemplo, a los empresarios en el ámbito naviero, los empresarios en sentido general, cómo opinan con respecto a las facilidades para importar, para exportar, para acceder a energía eléctrica, para obtener crédito, para, en caso de que una empresa quiebre, qué tan fácil es liquidar esta empresa, o en el caso para aperturar un negocio, qué tan fácil es formalizar una empresa. Ese levantamiento de información ayuda a que el gobierno pueda dirigir políticas públicas para mejorar la competitividad. Claro que sí, porque lo más importante aquí es tener ese diálogo con el sector privado y el sector público a partir de esas percepciones o datos objetivos que se pueden constatar en las diferentes situaciones. Entonces, a partir de ahí uno puede iniciar los procesos para generar políticas que corrijan las deficiencias que impiden una mejor competitividad. ¿Cuáles son, a su juicio, los problemas que tenemos para hacer negocio? Usted sabe que yo conseguí el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial que usted me entregó hace ya unos meses, que dice que uno de los principales problemas que tenemos en el país para hacer negocio es la corrupción. La puntuación fue de 17.7. El acceso a financiamiento, la puntuación fue baja con un 13.3, un 13.7. La ineficiente burocracia gubernamental, un 11.9. Las tasas impositivas, un 11.2. Y la tasa de trabajo insuficientemente educada, con 10 puntos.
¿Usted cree que esto se mantiene o ha disminuido? Bueno, se ha ido mejorando, pero es importante observar, Gracie, que estos indicadores son anuales. Entonces, por ejemplo, el que tú acabas de mencionar es la situación, vamos a decir, del año pasado. Normalmente estas evaluaciones se hacen en la primera mitad del año y a final del año es que se presentan los resultados y uno puede verificar si hubo mejorías o no hubo mejorías. Es importante observar que en el caso del índice de competitividad global, que es el que genera el Foro de Davos, es basado fundamentalmente en encuestas. Entonces, a las personas, a las empresas y a las instituciones que se le envían estos cuestionarios, se le pide su percepción sobre estos temas. Y entonces ellos, en función de lo que entienden, opinan mediante estas encuestas, esto se tabula y luego al final se rinde un resultado. Pero ustedes han podido comprobar que o quizás de estos factores que son un problema para generar negocio en la República Dominicana, usted lo ha comprobado, que hay corrupción, que el acceso a financiamiento no es fácil, que hay una burocracia que es hasta cierto punto ineficiente, que hay unas tasas impositivas muy complicadas. ¿Ustedes lo han comprobado? Totalmente de acuerdo, pero es importante explicar, porque hay otro indicador también, que es el Doing Business, que sí evalúa objetivamente costos, procesos y tiempos. No es lo mismo una percepción en base a una encuesta a que tú vayas a medir cuáles son los costos, los procesos y los tiempos para oficializar una empresa, es decir, constituir una empresa y cumplir con todos los requisitos legales. Entonces tú puedas evaluar que hay 14 procesos y que ahora, en el transcurso de este año, lo hemos podido reducir a través de una ventanilla única para formalizar empresas a 7 pasos. Que en este país, si una mujer dice yo quiero poner un negocio, tiene más trabas que cuando acude una mujer y diga yo quiero hacerme una cirugía plástica. Para la cirugía plástica le dan el dinero más rápido y si es por un vehículo, súper más rápido. Pero tú acabas de dar en el clavo, porque lo tangible, en este caso, la facilidad está en la dirección equivocada, porque el negocio pudiera significar riesgo, ¿no? Entonces, eso hay que revertirlo, pero para eso hay que modificar la ley. Y otro tema importantísimo, que por fin creo que hemos llegado a un punto de consenso, sector privado, los diferentes grupos del sector privado, llámese el sector financiero, llámese el sector empresarial, es el tema de la ley de quiebra y reestructuración mercantil. Nosotros como gobierno no podemos imponer una ley, porque inmediatamente tratemos de imponerlo, en el Congreso no va a pasar, porque en el Congreso convergen muchos intereses. Una cosa es la voluntad del gobierno central y otra cosa es lo que apruebe el Congreso. Entonces, esta ley ha tenido que pasar por más de 7 años en el crisol de los consensos. Y entonces tenemos ya un proyecto de ley consensuado para tener una ley de quiebra y reestructuración mercantil, que es ahí donde sacamos peor nota. Pero para mejorar ese pilar necesitamos una ley. No, pero nota baja también hace mucho tiempo que estábamos sacando en el área del sector eléctrico. Yo quiero leerle un comentario al respecto y es el siguiente. Las industrias nacionales, ellos dicen que se le hace muy difícil competir con el actual sistema de energía, ya que se paga hasta 4 veces más caro el kilo de energía en relación a otras naciones del área, además de producirse largas tandas de apagones. Mira, Gracie, es importante observar que el tema de la tarifa no es el problema, no es el problema. Ahí yo creo que el gobierno ha cargado con un costo terrible desde el punto de vista monetario, porque ha decidido subsidiar un sistema con grandes pérdidas, sabemos que la solución está en corregir las pérdidas, y no incrementar las tarifas. No obstante, todos los organismos internacionales decirle que la solución pasa por indexar la tarifa a los costos del petróleo. Y de forma valiente, no solo el presidente Danilo Medina, sino también en su momento el presidente Leonel Fernández se opuso y por eso se rompió hasta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro país, toda la energía, absolutamente toda la energía que se produce aquí es importada, exceptuando la hídrica,
por las presas y ahora las renovables con los molinos eólicos, sí, y energía solar, que gracias a Dios hemos estado aprovechando más esa facilidad que Dios nos dio. Sí, que tenemos un sol fuerte, Caribe. Claro. Ahora, eso no pasa del 15%. Toda la energía hídrica junto con la energía renovable que tenemos no pasa de un 15%. El 85% de la energía nuestra es importada. ¿Por qué se importa? La gente, bueno, se imagina, y es que traen unos cables, no, pero aquí el gas natural que traemos es importado, el carbón mineral que traemos es importado y el petróleo y el búnker es importado. Lamentablemente el tema de la generación no es tan simple. La inversión que hay que hacer para hacer una presa y el retorno de esa inversión en el tiempo es bien extensa. Ahora se ve muy cara, pero eso es parte de la deuda social que han tenido los últimos gobiernos, en los últimos 20 años. Porque el tema de las presas hace más de 20 años que eso se impulsó en América Latina. ¿Por qué el gobierno de entonces no fue previsorio? Porque aquí no se toman políticas previsorias, aquí todo es un círculo vicioso. Bueno, gracias a Dios ya no es así, porque te cuento, Gracie, que tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso le ha dado mucho sentido a todo el tema de la planificación. Hoy precisamente nos visitaban por el ministerio una delegación del Banco Mundial, que ellos estaban motivando un proyecto y nos preguntaban de que si ese proyecto podía ser aprobado sin pasar por la parte de la planificación de inversión pública, y le decíamos que no, porque sería una violación a la ley. Y para tú tener un proyecto aprobado por el gobierno con un número SNIT, que es el número de planificación e inversión pública, tiene que estar alineado con la estrategia. Bueno, Dios lo oiga. Licenciado, yo quiero hablarle del transporte. El transporte es una preocupación del sector empresarial. Me refiero al transporte de carga. Y quiero compartir con usted estos datos que encontré. El transporte de carga vía terrestre mueve 150 millones de pesos diarios. 6.000 camiones recorren el país desde los muelles o industria hasta el destino final. 57.000 miembros en todo el país están agrupados en cientos de sindicatos. Los sindicatos son favorecidos con vehículos exonerados. No hay un marco legal ni institucional que regule el transporte de carga y se propone una estrategia de logística de carga. Los empresarios se quejan y con mucha razón, porque es difícil usted discutir con un chofer en este país, ya sea de carro público, privado o de transporte de carga. En ese sentido, en materia de competitividad, ¿qué podemos hacer? Mira, Gracie, tú has dicho una palabra que es importante resaltar. El tema del transporte, los empresarios se quejan, pero son los empresarios del transporte que tienen el problema. Es el sector privado que tiene el problema. El gobierno desea resolver esa situación, pero no puede imponer soluciones. Actualmente, veo en la noticia del día de hoy en los matutinos que ya se ha consensuado un proyecto de ley para ser aprobado que va a darle coherencia y a regular todo el tema de transporte terrestre. Porque ciertamente hay dispersión, hay diferentes instituciones que se suponen deben jugar roles y una se superpone a la otra y al final no hay una coherencia. Pero hay un proyecto de ley que lo está impulsando el diputado Tobías Crespo, que ha pasado su proceso en el Congreso y que ya está consensuado para fines de aprobación. Eso en parte resuelve el problema. Ahora, tampoco existe una estrategia nacional de transporte y logística y conectividad. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha sentado en la mesa, porque de eso es que se trata, al sector privado, a los empresarios de los diferentes sectores, pero también al sector privado, los empresarios del sector transporte, para que discutamos juntos cómo podemos elaborar, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, esa estrategia que necesitamos para ser más competitivos. Gracias por acompañarnos en el verificador. Ojalá que usted siga suministrándonos esos datos y que pueda defenderlos. Claro, también. Vamos a venir a verificarlo cada cierto tiempo. Sí, venga, usted es bienvenido aquí.
yo no estaba haciendo nada. Yo vivo como mi esposa, soy casado y tengo 4 muchachos. Y ahora estoy trabajando, ganando el molo de los muchachos míos. Esta parcela ha sido la innumerable más grande que yo he podido ver, porque es que estas tierras para acá son buenas. Desde que llegó este proyecto tenemos beneficios, porque fue para nosotros, mujer y hombre, porque tanto las mujeres trabajan allá y los hombres trabajan en el campo. Ha mejorado un 100%. Como parcelero, cuando estás trabajando tuve beneficios, ahora que soy un jornalero, echando ya también tengo beneficios porque estoy trabajando. Donde no se trabaja, no hay nada. Hay un cambio, ya que hay gente que ya pueden hablar de 100,000 pesos, que le quedó limpio a ellos. Usted puede seguir tirando para adelante. Y el que le queda al lado, el que no puede sembrar, come también. Dinero en Vallaguana, ay, ya puedo ir a cualquier comadre y decir, déjame tanto que no me pase de ahí de 400 y seguro que me lo van a dar. Y sé a dónde lo voy a conseguir, sí. Antes de que el presidente se vaya, olvídese que esta zona va a tener otro color. Sí, va a cambiar, como quien dice, la camisa. Ya está la experiencia. Como le digo, a donde hay teoría y la práctica, se da todo bien. Y lo bueno de eso, usted sabe una cosa, conmigo va a tener un descanso. ¿Sabe por qué? Porque ahora soy yo que lo llevo en el corazón a él, con este proyecto, sí. Ahora soy yo. Amigos, es mucho lo que se ha hablado con relación a la modificación del Código Laboral. Esto es un tema que se viene discutiendo hace más de 5 años. Es ahora cuando los empresarios han puesto el tema en la agenda nacional. Se conformó una comisión tripartita pero desigual con relación a las voces de los trabajadores. Ya nos vamos a abocar a decidir, si el presidente va a decidir cuáles son los artículos que se van a modificar del Código Laboral. Tenemos que documentarnos al respecto, porque aunque es una minoría la cantidad de trabajadores que son parte del sector formal, estamos hablando de derechos adquiridos y estamos hablando de denegación de algunos derechos. Para hablar de este tema y fijar posición con relación a los trabajadores, me complace mucho recibir a don Pepe Abreu. Gracias por estar con nosotros en El Verificador, don Pepe. Gracias, Gracie. Y me gustó mucho que tú comenzaste introduciendo el tiempo que hace de la discusión. Porque mucha gente la ve ahora. No, es una discusión que, como tú dices, tiene 5 años. En una campaña cerrada, que por momento se hace pública, en momento no. Pero siempre ha sido una constante de los empresarios tratar de, como ellos dicen, modernizar, dicen ellos, y actualizar el Código Laboral. Es decir, que no es un asunto que se verifica ahora porque se ha nombrado la comisión, no, tiene bastante tiempo. Y me gusta mucho que los periodistas hagan eso, porque así la gente sabe que no se trata de un incidente, una ocurrencia de ahora, no, eso está altamente planificado. Así es. A veces uno cree y piensa, ¿verdad? Yo te lo digo a ti, a veces uno piensa. Si la gente cuando es más educada, tiene más formación, diríamos, intelectual, preparación, etcétera, etcétera, a veces como que los intereses le innubilan un poco y hacen cosas que tú dices, pero ven acá, esto no debieran hacerlo esta persona porque se le presume una preparación o un nivel de conocimiento como para saber que lo que están haciendo no procede. Pero, don Pepe, eso tiene que ver con el sistema que nos está gobernando. Muchas veces yo por Twitter le pongo a la gente la siguiente frase: ¿quién nos está gobernando? ¿Usted cree que es Danilo Medina el que nos gobierna? No, el mundo entero lo gobierna un sistema, son los bancos, son las grandes corporaciones las que toman las decisiones que afectan la vida de usted y afecta la vida mía. Entonces la gente tiene que estar muy consciente de eso. Esta es la época en la que el dinero es lo que vale. Usted vale por el dinero que tiene, no por lo que usted es o por lo que pueda aportarle a un proyecto de producción. Entonces el empresario se lleva mucho de eso, lamentablemente. Tú me estás diciendo entonces que los gobiernos son transitorios, pero que hay un poder, un suprapoder,
que se mantiene siempre. Los políticos tienen que pactar con ese poder. Así es. Sea quien sea, tienen que pactar con ese poder. Es decir, nosotros hemos tenido presidentes que son de campo, presidentes que son de barrios, pero al final terminan pactando con las grandes corporaciones, con los grandes capitales nacionales y muchas veces con capitales internacionales, que es lo más, pero ese es el capitalismo. Eso es así, eso hay que entenderlo, aunque uno dice, pero ¿por qué tú quieres romper un esquema que te ha dado resultados? Por ejemplo, como el código, Gracie. Sí. Ese código del 92, tú no ves las huelgas obreras que son comunes ya en el país. Muy pocas huelgas obreras. Tú ves la huelga es de transportistas, de comunidades, contra el gobierno, ¿verdad? Exigiéndole agua, luz, pero la huelga de trabajadores como tal, ese código ha permitido que como la gente tiene canales de reclamo legales, no acuda, por ejemplo, a la confrontación ni a la huelga. Entonces tú dices, bueno, ¿y si eso te ha dado un resultado y tú has crecido como capital, ¿verdad? Como capitalismo en ese proceso, ¿por qué tú quieres como desorganizarlo? O sea, ¿qué persigue con eso? Y usted ha mencionado el código de 1992 y por ahí yo quería iniciar esta conversación sobre y hacer una reflexión con relación a lo del código laboral, porque fue mucha sangre lo que costó esa modificación en el año 1992. Fíjate que nada más la generación post-Trujillo, sí, es decir, se pasó la vida luchando por un código laboral. El código le sobrevive a la tiranía. La tiranía dura 31 años y el código dura 41. Sigue vigente. Entonces, todos los gobiernos que vinieron después de la tiranía post-Trujillo se la pasaron con ese código ahí, conservándolo, porque ese poder que tú dices, decían, no, hay que mantener ese código ahí. Entonces, la lucha de trabajadores, encarcelamiento, exilio, persecución, ilegalizaban las organizaciones para que no pudieran tomar fuerza. Entonces, cuando ya se da ese respiro en el 92, como tú dices, es después de todo un proceso, no es algo como que se regala. Hay un proceso que implicó que la lucha desbordara tanto ya la situación, que un régimen de Balaguer, estamos hablando de Balaguer, cuando retorna, después de los 12 a los 10, y es Balaguer, un hombre que se distinguía no por eso, ¿verdad? No por ser pro obrero, ni pro sindicato, ni mucho menos. Es el que ponen entonces en vigencia este código de 92. Fíjate que habían pasado otros partidos más liberales y no lo hicieron. Y entonces Balaguer es que lo hace, pero ya es como fruto de una acumulación de fuerza, como tú dices, que casi obligaba a que fuera así. Ya el gobierno ha dado a conocer cuáles son los puntos en los que esa comisión tripartita está de acuerdo y cuáles puntos no están de acuerdo. Yo quisiera que empezáramos primero conversando cuál es la posición del sector sindical con relación a la contratación de extranjeros en la República Dominicana. ¿El 80-20 cambió o se ha mantenido? Los empresarios quieren cambiar el 80-20. Ellos quieren, dicen ellos, que haya más flexibilidad en eso y que pueda ser, dicen ellos, sujeto de cambio el hecho de que en una área específica se necesiten más extranjeros y en determinada categoría también, porque ellos están pensando en las gerencias de las empresas. Ellos quieren que haya más extranjeros en la gerencia de lo que hay todavía, que hay muchos, ellos quieren que haya más. Entonces nosotros hemos dicho... Pero ¿por qué? Porque hay una situación en el nivel educativo del trabajador dominicano que se hace evidente. Hay deficiencia en las capacidades del trabajador dominicano. Ellos han justificado esa petición en ello, en la baja calidad de la educación, o en el hecho de que ellos quieren buscar una salida para mantener la contratación de extranjeros sin ningún tipo de regulación. Ellos no quieren tener regulaciones, esa es una. Y en otro utilizan el tema de la preparación. Por ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, una persona de una isla cercana a República Dominicana, que todos conocemos, no la vecina, otra, tiene mucha gente preparada, educada, que la revolución educó, preparó. Si nosotros pudiésemos traer a esa gente, ¿me entiendes? Y contratarlo para que gerencien, dominen, controlen, a lo mejor pueden sustituir a muchos dominicanos. A lo mejor no. Lo sustituyen. Entonces uno se pregunta, Gracie, ¿puede uno fomentar, por ejemplo, que los nacionales, que uno les exige preparación, que se preparen, que aprendan, que se eduquen y demás,
y que hacen el esfuerzo. No es verdad que tampoco aquí la gente se mantiene estática, ¿sí? Esperando que le lleguen las cosas. Aquí hay mucha gente. No, y que el empresario también puede, dentro de su compañía, fomentar la educación y la preparación de ese empleado. Claro. Entonces decir no, dejemos esto de lado y vamos a traer de aquellos que prepararon en otros escenarios y vamos a aprovechar eso en este momento para sustituir al dominicano. Eso no tiene sentido y puede resultar contraproducente, ¿verdad? ¿Y a largo plazo. ¿Firmaron a favor o en contra? No te hemos dicho que se quede así, se quede como está hasta ahora y que se cumpla, ¿verdad? Porque aquí una cosa que pasa es que aquí llega una gente con una tarjeta de turista, entra por ese aeropuerto, se establece aquí, usted lo ve después haciendo trabajo de servicio continuo en cualquier lugar y esa persona legaliza su estatus fácilmente y nadie le pregunta nada y sustituyen a dominicanos. Y no debe ser, y eso no es nacionalismo, eso no es eso, no. Eso es sencillamente aplicar lo que hacen en otros países. Yo le voy a decir algo, Gracie, mire. Claro. Curazao, por ejemplo, una isla pequeña que el agua del mar la purifica porque no tiene río. No tiene agua. Bueno, entonces ellos necesitaban soldadores, un tipo de soldador de argón para unos tanques. Y ellos publican un espacio pagado en la isla primero, a ver si hay gente en condiciones de hacer trabajo de los nacionales. Cuando ellos ven que dicen, no hay nadie que se reporte como que está preparado para eso. Entonces vamos a llevar 25 dominicanos a preparar esos tanques. Pero esos dominicanos están ahí, mire, ahí, preparando eso. No se puede mover para ningún lugar después que terminen eso. Es derecho para acá que viene. O sea, no puede inventar y que quedarse allá, ni mucho menos. Hay un control. Sí, porque están las reglas muy claras. Claro, así bueno, amigos, estamos conversando con don Pepe Abreu sobre las modificaciones al Código Laboral. Vamos a seguir con este tema, pero vamos a hablar, don Pepe, si usted me lo permite, de los temas más polémicos con relación a esas propuestas del empresariado dominicano. Regresamos, amigos, en unos minutos. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Seguimos con obsesión por los datos. Estamos conversando con Pepe Abreu, dirigente sindical, sobre cuál es su posición con relación a las modificaciones al Código Laboral
que ya fue entregado un documento al presidente de la República y que ahora Danilo Medina tiene el compromiso de revisar eso y entonces enviar sus propuestas de modificación al Congreso Nacional, que aparentemente ahí se va a poner la piña agria, sí, porque muchos legisladores quieren reelegirse en el año 2016 y cuando las centrales sindicales tiren el grito al cielo, yo sé que muchos de esos artículos no van a ser modificados en el Congreso por esta politiquería en lo que vivimos. Don Pepe, vamos a seguir hablando de la modificación al Código Laboral. ¿Qué pasa con la jornada laboral? Bueno, en la jornada laboral sencillamente no hubo acuerdo. Se quedó igual. Se quedó igual. Los empresarios insisten en las 48 horas en vez de 44 y de las 12 horas en lugar de la 8 o de la 10. Los empresarios, ellos dicen que la jornada laboral debe asemejarse a Centroamérica, que se trabaje de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que los empleados tengan una hora para comer en el área que disponga esa empresa y que esa hora de almuerzo del empresario no sea pagada por el empresario. O sea, la hora del empleado comer no entonces se computa en el pago que tiene que hacerle ese empresario, para ser más claro. Como es en el Código de 92, que se paga. Sí. Entonces, Manuel Díez dice, el presidente Conde, que para ayudar al trabajador, para ayudarlo, sí, dice él, que la trabaje gratis, ¿verdad? La hora. Y que además trabaja el sábado hasta las 5 también, en lugar del mediodía. Y que se borre y se elimine el tema de los días feriados no laborables que se pagan doble y las horas extras que se pagan 35%. Él dice que eso es para ayudar. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. No, para generar la competitividad. Sí, exactamente, la competitividad y emplear a más personas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si Centroamérica fuera cierto que tuviera esa jornada que ellos dicen, Guatemala, Honduras, Nicaragua, etcétera, etcétera, es un mal ejemplo. No es un ejemplo a imitar. Lo correcto es que si República Dominicana tiene un horario contrario a ese, donde hay más derechos que se garantizan al trabajador, que los centroamericanos copien el dominicano, no al revés, copiar los dominicanos el centroamericano, porque se presume que la gente tiene que tender hacia el avance, no al retroceso. Y eso que plantean los empresarios tiende al retroceso, no al avance. De manera que en ese orden, tú no puedes poner los malos ejemplos, en caso de que fuera así, para copiarlo. Y hay que decir que en Centroamérica eso se hace, pero se hace pagando las horas en el nivel extra que tienen que pagarse. Y es una acción voluntaria del trabajador que decide, mire, yo quiero, sí está bien, usted quiere atender la jornada hasta el sábado a las 5, sí, pero esas horas se pagan en tal nivel de recursos. Quiere trabajar domingo en tal nivel de recursos. No es que se trabaja gratuitamente ni al mismo precio como quieren los empresarios, que todas las horas y todos los días se paguen al mismo precio, que un lunes se pague como un domingo. No puede ser así, porque se presume que el trabajador tiene derecho al descanso, por lo menos. Debe tenerlo. Claro. O sea que ahí no hubo acuerdo. No acuerdo, ningún acuerdo. Con relación a los usos de los dispositivos electrónicos, los empresarios plantean que hay empleados, hay muchos empleados en la República Dominicana que hacen todos sus asuntos personales utilizando los recursos de las empresas. O sea, hay empleados que llegan a una empresa, su jornada laboral, pero primero ellos revisan el Twitter, el Facebook, su correo electrónico. Si tienen un novio en el extranjero, hablan con el novio, todo lo que quieren contarle al novio o a la novia que se fue para Nueva York. O sea, utilizando el internet y los recursos de esa compañía. Ahí, ¿cómo ustedes, qué acordaron? Muy importante, por este programa tiene un buen nombre, verificador. Sí. Porque examina la cosa. Mire, nosotros le dijimos lo siguiente a los empresarios. Esa parte no es necesario plasmarla en un código. Cada empresa tiene, según el código, lo que se llama un reglamento interior de trabajo, que sencillamente, sin contraponerse al código, la empresa decide cómo maneja los detalles con los empleados a nivel disciplinario. ¿Por qué? Porque una empresa minera no es igual a una empresa textil, a una empresa que es un medio de comunicación, a una empresa que... Hay tantos tipos de empresas que si nos ponemos a poner las reglas de cada empresa en el código, vamos a hacer un código así, voluminoso, con las reglas de las empresas. Así como en la Constitución de la República no se puede poner todos los detalles,
tampoco en un código se puede hacer eso. Entonces, ¿qué le dijimos nosotros a los empresarios? Miren, eso es parte del reglamento interior de trabajo de cada empresa y siempre se ha hecho. La disciplina en la empresa, nadie va a tener una gente para que esté chateando, ¿verdad? En una empresa, Claro. Porque nadie está de acuerdo con eso, nosotros no podemos compartir eso. Ahora, ¿tiene que ir eso a un código? No, eso va a reglamento interior. De manera que ahí hay un acuerdo, pero diferido a que no necesariamente esté en el código, sino en los reglamentos interiores de cada empresa. Cesantía se quedó igual, nosotros planteamos que se quede igual que como está en el código ahora, que si eso no está molestando, no está causando problemas, ni lo ha causado, que se quede así, porque el trabajador quiere que se quede así, como usted consulta. Los empresarios siguen hablando de 3 años de antigüedad y el cálculo de 34,000 pesos como máximo en todos los casos. Sí, ya. Ellos siguen planteando eso. Sí, porque Nada aquí más. vivimos en Suiza, ¿verdad? Exactamente, siguen planteando eso, alegando que como el trabajador tendrá derecho, dicen ellos, a una pensión al futuro. Sí, con la seguridad social. Exactamente, entonces no necesita, según su criterio, la cesantía. Se ha demostrado que no, porque un trabajador joven cambia de empleo más de una vez, en ocasiones. Entonces, si sale de una empresa y entra a otra, en esa empresa en la que entra ya es nuevo. Las últimas declaraciones que hizo el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, que debió ser parte de esta comisión, porque ¿quién en este país está más capacitado en el tema laboral que el doctor Alburquerque? ¿Nadie más? Por eso lo nombramos como asesor nuestro, entonces. Sí. Cuando lo querían en la comisión, lo nombramos como asesor. Lo nombraron asesor. Ya. Vamos a escuchar las últimas declaraciones que hizo con relación a la modificación del Código Laboral. Ahí está el caso, por ejemplo, del periodo de prueba. No hay periodo de prueba en la República Dominicana. Al trabajador se le fija desde el primer día, aunque en la práctica los propios trabajadores dicen, me fijaron a los 3 meses, se fija desde el primer día y hay una prueba muy evidente. Si yo entro a una empresa hoy, dentro de un año tengo derecho a mis vacaciones, no tengo derecho al año y 3 meses, sino al año. Entonces a uno lo fijan desde el primer día. Entonces, incluir el periodo de prueba significa, que la vacación la tendré al año y 3 meses y que si la mujer, por ejemplo, está embarazada en los primeros 3 meses, no va a tener ningún tipo de protección porque no tiene todavía, no la han fijado supuestamente, cuando realmente desde que entró está fijada. Don Pepe, ¿usted coincide? Imagino que sí. Claro, evidente, porque los empresarios quieren sencillamente un tema que es tradicional en el país, y es que el trabajador entra hoy, labora, pero se cuenta ese día que entró, se cuenta, y se dice, ya a los 3 meses comienza a adquirir derecho a cesantía, a preaviso, a determinadas prestaciones. Entonces los empresarios dicen, no, debe ser a partir de los 6 meses que el trabajador comience a adquirir derecho, porque esos 6 meses son de prueba, no solamente son los 3, sino 4, el mes 4, 5. Y después va a ser un son año de prueba. Claro, entonces. Ustedes se pusieron. Claro. Y no está dentro tajantemente, de la propuesta. está planteado como 2 posiciones diferentes. Sí, los empresarios siguen con la de ellos y nosotros con la de nosotros. Esta es su casa. Vuelva cuando usted lo crea pertinente. Gracias a usted. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Este es un programa especializado en periodismo de datos. Gracias por el apoyo. Recuerden que yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.